Andrés Manuel López Obrador es un político y escritor mexicano. Es el actual presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018. Su figura polarizante trascendió de forma más notoria luego de desenvolverse como uno de los protagonistas de varios acontecimientos significativos en la historia reciente de México, como lo fue la crisis política derivada de las polémicas elecciones presidenciales de 1988 y la consecuente fundación del Partido de la Revolución Democrática, ente político que conjuntó a las distintas fuerzas de izquierda históricas del país. Sin embargo, su notoriedad en la vida pública se vio acrecentada con el paso de los años con las discutidas elecciones de Tabasco de 1994, su actuar como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática de 1996 a 1999, su elección, desempeño, las políticas sociales implementadas y sus desencuentros con otras figuras públicas mientras ejerció como jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005, las coyunturas que protagonizó como candidato a la presidencia de México por la Coalición por el Bien de Todos, en el marco del proceso electoral presidencial del 2006, como lo fueron los videoescándalos, el desafuero, las controversias en la campaña y las acusaciones de fraude electoral contra Felipe Calderón. Después se convirtió en una figura crítica de este último, realizó una estrategia de divulgación de su proyecto político al recorrer la totalidad de los municipios del país. Esto lo llevó a constituir en 2011 una asociación civil que respaldara su candidatura y movilizara a la gente en pos de una eventual defensa del voto. Fue candidato por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones del 2012, sin embargo, y con un impacto menor de la elección anterior, en esta ocasión las acusaciones de irregularidades se centraron en la compra masiva de votos y el uso ilegal de recursos económicos o mediáticos en favor de Enrique Peña Nieto. Eventualmente sería presidente del partido Morena de 2015 a 2017. Sus elevados niveles de popularidad y el enfoque social de su proyecto, se conjuntaron con el descontento general provocado por la serie de problemáticas acarreadas en los últimos 3 gobiernos, para obtener su triunfo en las elecciones federales de 2018, como el candidato más votado en la historia. Dicho énfasis en temas como la corrupción o la distribución de la riqueza, utilizando una retórica del enojo, y en detrimento de otros asuntos, ha motivado, entre otras razones, que haya sido calificado de populista por algunos analistas políticos. Postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. En su faceta de escritor, publicó 18 libros desde 1986, en la que refleja de manera general diagnósticos sociales, enfoques políticos de la realidad del país, las coyunturas electorales en las que se vio involucrado, y la correlación de los acontecimientos históricos del país con las estructuras vigentes de la sociedad, la economía y el régimen político. También dichas obras han funcionado como plataforma de difusión de sus propuestas electorales. Ha situado sus influencias literarias en Carlos Pellicer Cámara y León Tolstoy. Infancia, juventud y educación. Es hijo primogénito de Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. Su abuelo materno llegó como exiliado a México procedente de Ampuero, municipio de Cantabria, España, y su abuela materna era hija de españoles provenientes de Asturias. Por parte de sus abuelos paternos, es de ascendencia indígena y africana. Estudió primaria en la escuela Marcos Becerra, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda, La Posadita. A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, donde instaló la tienda de ropa y zapatos, Novedades Andrés. Ahí, cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años, se mudó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1973 a 1976, y presentó su tesis en 1987, titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824 a 1867,
Tras haber ocupado varios cargos dentro del gobierno del Estado de Tabasco y de la administración del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad. En su época universitaria, vivió en la Casa del Estudiante Tabasqueño, en la calle Violeta de la Colonia Guerrero. Esa institución era financiada por la administración del gobernador de Tabasco, Mario Trujillo García, y, por gestiones del poeta Carlos Pellicer Cámara, a quien López Obrador empezó a tratar. Hubo empatía entre ambos, porque el joven le planteó su preocupación por los indígenas chontales. El poeta lo invitó a su campaña para obtener un escaño en el Senado, en las elecciones de 1976. Otro personaje que influyó en su trayectoria política fue su maestro universitario Enrique González Pedrero. Inicio de su carrera política. Se afilió a mediados de la década de 1970 al Partido Revolucionario Institucional, para colaborar en la campaña del poeta Carlos Pellicer al Senado de la República, en representación del Estado de Tabasco, obteniendo la curul como candidato externo del PRI en las elecciones de 1976. Fue director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco e impartió cursos de pedagogía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca y colaboró con la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. En 1977 fue nombrado por el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Guade, como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, encargo en el que se mantuvo por 5 años. Destacando de sus funciones, en esos años de residencia en Nacajuca, el haber enseñado a los indígenas a cultivar la tierra en camellones, sobre pantanos. Dicho vínculo le redituaría apoyo en esa zona en los inicios de su carrera política. El 30 de marzo de 1980 se casó con Rocío Beltrán Medina, a quien conoció en la UAT un año antes, mientras daba clases de sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación. En 1982 nació su primer hijo, José Ramón López Beltrán. Ese mismo año fue coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero a la gubernatura de Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional. Luego de tomar posesión, el gobernador González Pedrero lo designó titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Comité Directivo Estatal del PRI. A principios de 1983 fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año por conflictos con algunos sectores del partido, debido a las intenciones de López Obrador de formar comités de base para transparentar el ejercicio presupuestal de las alcaldías. Algunos militantes acusaron que Andrés Manuel buscaba difundir ideas socialistas en las comunidades. En 1984 viajó al Distrito Federal para asumir la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor. Fue maestro en el Instituto de Formación Política del PRI, y coordinó el Seminario Tabasco en el Desarrollo Político de México y la publicación El Revolucionario Tabasqueño. En 1986 sacó su libro Los Primeros Pasos, Tabasco, 1810 a 1867. En 1987 presentó su tesis de licenciatura y nació su segundo hijo, Andrés Manuel López Beltrán. En 1988 presentó su segundo libro Del esplendor a la sombra, La República Restaurada, Tabasco, 1867 a 1976. Corriente Democrática. En 1988 se unió a la Corriente Democrática, una facción del Partido Revolucionario Institucional que se opuso al tradicional método de selección de la candidatura presidencial, a la eventual candidatura de Carlos Salinas de Gortari para las elecciones de 1988 y la nueva política económica neoliberal adoptada por el gobierno de Miguel de la Madrid. Dicho movimiento se posicionó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador de Michoacán y fundador de la facción junto a Porfirio Muñoz Ledo. La Corriente Democrática derivó en el Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda que postularon a Cárdenas como candidato presidencial y a López Obrador como candidato a la gubernatura de Tabasco. Renunció a su militancia priista y buscó convertirse en gobernador de Tabasco,
respaldado por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para las elecciones estatales de Tabasco de 1988, obteniendo solo el 20.9% de los votos emitidos y perdiendo ante el candidato del PRI, Salvador Neme Castillo, con 78.3% de los sufragios a su favor. Después del proceso electoral, el FDN denunció la expulsión de sus representantes de las casillas, la adulteración de muchas actas electorales y el relleno de urnas. El Frente exigió la anulación de los comicios, mientras que López Obrador realizó una gira por el Estado para alertar el clima de autoritarismo y represión. Días después la Policía Estatal desalojó con violencia los plantones que los frentistas habían establecido en algunos municipios, a la vez que ocurrían desapariciones forzadas y detenciones ilegales. Militancia en el PRD. Presidente estatal del PRD en Tabasco. En 1989 el Frente Democrático Nacional se consolida formando el Partido de la Revolución Democrática y López Obrador se convierte en presidente del partido en el estado de Tabasco. En 1990 presentó su tercer libro, Tabasco, víctima de un fraude, en que acusa de fraudulentas a las elecciones de Tabasco de 1988, en las cuales había perdido la gubernatura. En 1991 nace su tercer hijo, Gonzalo Alfonso López Beltrán. Tras las elecciones estatales en Tabasco de 1991, en que se renovaron las alcaldías de la entidad, López Obrador acusó que hubo fraude en 6 municipios en que triunfó el PRI y en los que el PRD consideraba que había ganado, entre ellos Nacajuca, Cárdenas y Macuspana. Como dirigente estatal del partido, Andrés Manuel decidió realizar una protesta denominada Éxodo por la Democracia, en la que encabezó una marcha a pie que inició en Villahermosa, capital de Tabasco, el 25 de noviembre de 1991, con la intención de llegar a la Ciudad de México durante la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el Frente Democrático Revolucionario. La marcha concluyó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el 11 de enero de 1992, con un discurso ante 40.000 simpatizantes. Tras una negociación con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, se acordó la anulación de las elecciones en algunos de los municipios de Tabasco. A 2 semanas de haber concluido el éxodo por la democracia, el 28 de enero de 1992, el gobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo, renunció a su cargo debido a la presión política derivada de la protesta de Andrés Manuel, siendo sustituido por Manuel Gurría Ordóñez como gobernador interino. El 31 de mayo López Obrador deja la dirigencia estatal del PRD en Tabasco para apoyar la candidatura de Heberto Castillo como gobernador de Veracruz. Elecciones estatales de Tabasco de 1994. Volvió a ser candidato a la gubernatura de Tabasco en las elecciones estatales de 1994, respaldado por el PRD. López Obrador obtuvo el segundo lugar en los comicios, con 38.7% de los sufragios a su favor, siendo derrotado por el candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado, que obtuvo el apoyo del 57.5% de los votos. Andrés Manuel acusó de fraudulentas a estas elecciones, argumentando que su opositor había, entre otras irregularidades, rebasado el tope de gastos de campaña, así como incongruencias en el conteo del 70% de las casillas instaladas y la caída del programa de resultados electorales del estado de Tabasco en 3 ocasiones. Santiago Krill y José Agustín Ortiz Pinchetti, consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, concordaron en la existencia de irregularidades en 78% de las casillas. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco declaró a las elecciones como una perfecta farsa implementada por el PRI gobierno para aparentar unas elecciones libres que nunca se dieron. Madrazo Pintado defendió su triunfo y rehusó dialogar con el PRD considerando que el PRI no compitió para negociar la voluntad popular. Los perredistas instalaron un plantón permanente en la Plaza de Armas de Villahermosa, para evitar la toma de posesión de Roberto Madrazo como gobernador. El 31 de diciembre de 1994,
Madrazo rindió protesta, pero no pudo entrar al Palacio de Gobierno hasta finales de enero debido a las manifestaciones. El 22 de abril de 1995, López Obrador inició la Caravana por la Democracia, una marcha a la Ciudad de México similar al Éxodo por la Democracia realizado por él mismo 4 años antes. El candidato del PRD demandó la anulación de los comicios y el establecimiento de un gobierno interino, petición a la que se sumaron el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo. La Caravana por la Democracia defendió otras políticas nacionales, como la oposición a la privatización de Pemex, bloqueando el acceso a varios pozos petroleros. Las manifestaciones derivaron en la renuncia del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, tras negociar sin éxito la renuncia de Madrazo para acabar con las protestas. La Caravana por la Democracia convirtió a López Obrador en uno de los políticos más populares del PRD y le permitió conocer a funcionarios del gobierno del Distrito Federal que lo acompañarían como jefe de gobierno, entre ellos Marcelo Ebrard. El 7 de febrero de 1996 López Obrador era el excandidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Tabasco, encabezó y dirigió bloqueos a instalaciones petroleras de Tabasco para exigir indemnizaciones a más de 40,000 campesinos y pescadores afectados por las actividades contaminantes realizadas por Petróleos Mexicanos. Elementos uniformados de la policía estatal golpearon a los campesinos que se manifestaban de forma pacífica, incluido también López Obrador, quien resultó herido en la cabeza. En 1996 publicó su cuarto libro, Entre la historia y la esperanza, Corrupción y lucha democrática en Tabasco, en que habla de las elecciones de 1994 en ese estado y de la Caravana por la Democracia. Presidente nacional del PRD. El 17 de abril de 1996 inició su campaña por la presidencia del Partido de la Revolución Democrática contendiendo con Eberto Castillo y Amalia García. Ocupó el cargo de presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Durante su gestión el partido tuvo el mayor incremento de presencia en la política nacional desde su fundación. Se convirtió en la segunda fuerza política de la Cámara de Diputados con 125 de los 500 curules de la LVI y legislatura bajo su control tras las elecciones legislativas de 1997. Ese año, en las elecciones del Distrito Federal, el PRD logra colocar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como primer jefe de gobierno de la capital con el 48% de los sufragios a su favor y consigue la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, siendo el primer triunfo relevante del partido desde su creación. En 1998 el PRD ganó las elecciones estatales de Tlaxcala en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, logrando que Alfonso Sánchez Anaya se convirtiera en gobernador con el 46,5% de los votos a favor. Ese año el partido gana las elecciones estatales de Zacatecas, convirtiendo a Ricardo Monreal Ávila en gobernador con el 44,0% de los sufragios a su favor. En 1999 el PRD triunfa en las elecciones estatales de Baja California Sur en alianza con el Partido del Trabajo, haciendo a Leonel Cota Montaño gobernador del estado con el apoyo del 55,9% de los votos. También triunfa en Nayarit, al acordar con Felipe Calderón, presidente del Partido Acción Nacional, la alianza a la que se sumaron también el PT y el PRS, resultando electo Antonio Echevarría Domínguez. En 1999 López Obrador publicó su quinto libro, titulado Fobaproa, Expediente Abierto, Reseña y Archivo, en el que critica la implementación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro tras la crisis económica de 1994 y su transformación en deuda pública en 1998. Candidatura al gobierno del Distrito Federal. El 29 de marzo de 2000, López Obrador se inscribió como candidato del PRD para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Los representantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional acusaron de ilícita la candidatura, pues la ley electoral del Distrito Federal requiere que los candidatos tengan un mínimo de 5 años de residencia en la entidad, requisito que estos partidos consideraban que López Obrador no cumplía.
Andrés Manuel declaró que la controversia viene desde muy arriba, y que algunos de los consejeros electorales que se oponían a su candidatura actuaban por petición de la Secretaría de Gobernación, opinando que, nos quieren ganar a la mala, pero no voy a permitir que se violen mis derechos ciudadanos. El 12 de abril de 2000 el Instituto Electoral del Distrito Federal decidió validar su candidatura. Fue postulado a la elección del Distrito Federal de 2000 para jefe de gobierno por la coalición Alianza por la Ciudad de México, conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Convergencia por la Democracia, el Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social. Marcelo Ebrard, candidato al mismo cargo por el Partido de Centro Democrático, declinó su postulación en favor de López Obrador el 16 de marzo, integrándose este partido a la coalición encabezada por el PRD. Durante su campaña, López Obrador destacó por sus críticas al Fobaproa y al diputado y ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, por haber recibido del gobierno unos terrenos en Punta Diamante, Acapulco, a cambio de su voto como dirigente de los diputados panistas en 1992 a favor de la quema de los paquetes electorales de la cuestionada elección de 1988. El 2 de julio de 2000, López Obrador ganó la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal con el apoyo del 37.7% de los votos emitidos, contra 33.4% de su más cercano rival, Santiago Creel del PAN. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura de Gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre de 2000, electo para un periodo de 6 años. Durante su mandato destacó por realizar ruedas de prensa todos los días a las 6 de la mañana a partir del 31 de mayo de 2001 para contestar las preguntas de los medios de comunicación, además de realizar 2 consultas públicas para que la población eligiera si continuaba o no en el mandato. En ambos casos consiguió más del 90% de apoyo. El 5 de diciembre de 2001 López Obrador anunció la construcción de un viaducto elevado gratuito por encima del anillo periférico del Valle de México, obra denominada como Segundo Piso. El 28 de julio de 2002 inició el proceso de licitación y el 22 de septiembre, debido a las críticas del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y varias asociaciones de vecinos, la construcción de la obra fue sometida a plebiscito, resultando en la aprobación popular del segundo piso. El 30 de septiembre iniciaron formalmente las obras. La primera etapa del proyecto consistió en un distribuidor vial en Avenida San Antonio, al oeste de la ciudad, concluida el 6 de junio de 2003 y la segunda etapa conectó la calle Benvenuto Uccialini con San Jerónimo, inaugurada el 23 de enero de 2005. El 19 de junio de 2005 el jefe de gobierno inauguró la primera línea del Metrobús de Ciudad de México, construida sobre la Avenida de los Insurgentes, con una ruta inicial de 19.5 kilómetros y 36 estaciones. El 12 de enero de 2003 fallece su esposa, Rocío Beltrán Medina, por un paro respiratorio derivado de la enfermedad de lupus, que llevaba varios años padeciendo. Ese año la encuestadora Parametría estima el nivel de aprobación del mandato de López Obrador en 86%. Los encuestados consideran en su mayoría que el jefe de gobierno cumple sus promesas, y ha hecho más de lo que se esperaba. En 2004 publicó su sexto libro, Un proyecto alternativo de nación, hacia un cambio verdadero, en que esboza 20 propuestas que considera deben ser planteadas en las elecciones federales de 2006 por quien sea el candidato presidencial del PRD. López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició su operación el 19 de abril de 2004, con 385.000 beneficiarios que recibieron inicialmente 668 pesos mensuales. Creó programas de asistencia para madres solteras, personas discapacitadas, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguridad social y útiles escolares para estudiantes. Realizó 126.000 acciones de vivienda para resarcir los daños del sismo de 1985 que aún se encontraban en la entidad,
construyó 16 nuevas preparatorias en zonas marginadas del distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público después de casi 20 años de no abrirse un hospital público, dio mantenimiento a avenidas que no lo tenían desde hace 25 años, construyó 2 distribuidores viales, 7 puentes y una avenida nueva. Aplicó un programa de austeridad para terminar con los privilegios políticos y bajó el sueldo de altos funcionarios, incluyéndose. Las políticas sociales de López Obrador fueron criticadas por sus opositores como populistas, y dedicadas a impulsar su imagen política a costa del presupuesto público, aunque estas propuestas fueron usadas años más tarde por los partidos y personas que las criticaron y algunas se implementaron hasta a nivel nacional. Andrés Manuel se ha defendido afirmando que, es un truco de la derecha llamarle populismo o paternalismo a lo poco que se le da a los pobres, ya que invirtió 65.000 millones de pesos en este ámbito, cifra que no se registró en ninguna otra parte de la República. El presidente Vicente Fox, en referencia a las medidas del jefe de gobierno, dijo el 26 de febrero de 2005, cuidado con el populismo, cuidado con la irresponsabilidad en el gasto público, cuidado con el paternalismo y el corporativismo, el uso partidista de los recursos. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, sus niveles de aprobación fueron los más altos registrados en dicha entidad, y alcanzó evaluaciones anuales de desempeño por encima del 85% de aprobación de los ciudadanos. Además, en una encuesta de la fundación londinense City Meyers lo calificaron como el segundo mejor alcalde del mundo. Seguridad. En cuestión de seguridad, durante el mandato de López Obrador la tasa de homicidios dolosos en el Distrito Federal por cada 100.000 habitantes bajó de 9,01% en 2001 a 7,77% en 2005, en el año 2000 se reportaron 807 casos de este delito y en 2005 bajó a 698 casos. Durante su mandato la tasa de secuestro se mantuvo estable, evitando el crecimiento acelerado registrado anteriormente. Por cada 100.000 habitantes bajó de 1,65% en 2001 a 1,15% en 2005, en el año 2000 hubo 141 denuncias por este delito y en 2005 bajó a 103. La extorsión creció durante los gobiernos posteriores, no obstante hubo 3 registros de disminución por un periodo de tiempo durante el mandato de Andrés Manuel. Durante su mandato por cada 100.000 habitantes de 2,27% en 2001 aumentó a 5,22% en el año 2005, la cantidad de denuncias pasó de 222 en el año 2000 a 469 en 2005. El robo de vehículos con violencia bajó de 18,069 denuncias en 2000 a 11,594 en 2005, siendo una reducción del 32,7%. El robo con violencia a transeúntes se redujo de 49,493 casos reportados en 2000 a 19,719 en 2005. Economía. En el aspecto económico, el Producto Interno Bruto del Distrito Federal creció de 1,17 billones de pesos en 2001 a 1,61 billones de pesos en 2005. La inversión extranjera en la entidad bajó de 10,211 millones de dólares en 2001 a 3,485 millones en 2003 y aumentando a 6,239 millones de dólares en 2005 y siendo la mayor inversión que ha registrado la entidad en su historia, atrayendo 30.795 millones de dólares que representaban el 57,8% del total nacional, aunque al final de su mandato la inversión bajó. Esto se produjo por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001 y de Bancomer. La deuda pública del Distrito Federal se incrementó de 32.788 millones de pesos en 2001 a 41.439 millones en 2005 y siendo el incremento más bajo y controlado registrado en la ciudad. Pese a esto, organismos internacionales como Fitch, Moody's y Standard & Poor's le dieron la máxima calificación a su gestión financiera, al otorgar a la deuda capitalina el rango AAA. Sociedad.
La tasa de desempleo entre la población económicamente activa por cada 100.000 habitantes aumentó de 3,9% en 2001 a 5,6% en 2005, aunque en su gobierno se registró el nivel de desempleo más bajo en la historia de la ciudad hasta 2017. El índice de pobreza bajó de 5,8% en 2001 a 5,4% en 2005. Distinciones. El proceso de desafuero. El 9 de noviembre de 2000, el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Rosario Robles, decretó la expropiación de una parte del predio El Encino, ubicado en el Distrito Financiero de Santa Fe, Delegación Coajimalpa, propiedad de Federico Escobedo y de la empresa promotora internacional Santa Fe para construir una ampliación a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graf Fernández, a fin de facilitar el acceso al Hospital ABC y a la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. En marzo de 2001, durante el mandato de López Obrador, la empresa interpuso un amparo en contra de la construcción de la vialidad y demandó al gobierno del Distrito Federal por la expropiación del predio. Ese mes, el juez Álvaro Tobilla León ordenó al gobierno de la capital detener los trabajos de construcción. Sin embargo, el 17 de agosto Escobedo interpuso una denuncia por el incumplimiento de la orden judicial, por lo que el juez reiteró la orden de cancelar la construcción el 30 de agosto y el 13 de febrero de 2003 solicitó que se retirara de la maquinaria de construcción presente en el predio. El gobierno del Distrito Federal respondió afirmando que había dejado la obra desde la primera orden judicial y en ningún momento había continuado con la construcción de la vialidad. En 2004 la Procuraduría General de la República utilizó su facultad de atracción para encargarse del caso, acusó al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato a una orden judicial y el 18 de mayo solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para determinar si el gobernante capitalino debía perder su fuero, figura jurídica que establece que algunos gobernantes no pueden ser sometidos a juicio a fin de que el proceso penal no les impida ejercer su encargo público. El 3 de junio el gobierno del Distrito Federal recibió la notificación del caso. Del 7 de julio al 6 de agosto se realizó el ofrecimiento de pruebas de ambas partes y del 22 de septiembre al 1 de febrero de 2005 se realizó el desahogo de pruebas. El proceso de desafuero contra López Obrador causó polémica a nivel nacional, existiendo sectores de la población que consideraron que el presidente Vicente Fox trataba de impedir con dicha maniobra que López Obrador fuera candidato presidencial en las elecciones del 2006. En agosto de 2004, una encuesta realizada por Parametría a nivel nacional determinó que el 40% de la población del país se oponía al desafuero, mientras que 29% lo respaldaba. Una encuesta realizada por Reforma en julio del mismo año en el Distrito Federal mostró que el 65% de la población de la capital estaba en contra del desafuero y el 63% consideraba el procedimiento injusto. El tema fue polémico y provocó un enfrentamiento entre el gobierno de la República y el de la ciudad. Al estar sujeto a un proceso legal inhabilitaba a López Obrador para registrarse como candidato a la presidencia de México. El 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó retirar la inmunidad judicial al jefe de gobierno. La votación resultó así: 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones. El día anterior a la votación López Obrador había anunciado que dejaría de ejercer las funciones propias de su cargo para preparar su defensa y convocó a un mitin de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México para el 24 de abril. A partir de entonces López Obrador comenzó una campaña que denominó de resistencia civil contra su posible marginación de la elección presidencial. Declaró que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear su candidatura. El PRD cerró filas en su apoyo, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas y al exmilitante Porfirio Muñoz Ledo, así como Berta Maldonado y los escritores Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Como parte de su resistencia, López Obrador se declaró dispuesto a ir a la cárcel, aun cuando tenía derecho a salir bajo fianza. El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal fijó una fianza de 2.000 pesos. Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de López Obrador,
por 2 diputados locales del PAN. En conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera la víctima. Este hecho fue denunciado por el grupo del PRD en la ALDF como una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa del inculpado. Al pagar la fianza por un delito donde no había un detenido consignado o remitido al MPF, se impedía al acusado ser partícipe y testigo de la consignación del expediente y se le dejaba sin posibilidad de enfrentar el proceso penal, lo que lo descartaba como aspirante a la presidencia de la República. La fianza fue cancelada por el juez. El 22 de abril, el juez Juan José Olvera López negó a la PGR la orden de presentación en contra de López Obrador debido a las irregularidades cometidas por el Ministerio Público al decretar la libertad bajo caución de López Obrador, cuando éste no se encontraba detenido ni había una orden de aprehensión en su contra. Esta acción, en parte, dio pauta a que el 4 de mayo la PGR pudiera cambiar su posición inicial para acabar concluyendo que a pesar de que está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en el delito que se le atribuye, actualmente no se tiene una pena exactamente aplicable al caso, hecho que cerró el expediente. Como preámbulo al cambio de posición de la PGR, el 27 de abril el vocero presidencial, Rubén Aguilar, planteó por primera vez la necesidad de dar una salida política al conflicto. Horas después Rafael Macedo de la Concha presentó su renuncia al cargo de Procurador General de la República, alegando que no había sido, ni seré obstáculo para que el presidente de nuestro país tome las decisiones que como jefe del Estado mexicano le corresponden. Daniel Cabeza de Vaca, quien sustituyó a Macedo, informó poco después de tomar posesión del desistimiento de la acción penal en contra de López Obrador. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti dijo ante el caso, que él mismo había girado la orden para suspender los trabajos de construcción y acusó al gobierno federal de pretender hacer un uso sucio y faccioso de la ley con fines políticos. Sin embargo, después de las quejas de los inconformes, un juez de distrito consideró, en forma unilateral, que la orden judicial se desacató, por lo menos, temporalmente. Candidato a la presidencia en 2006. Después de los diferentes acontecimientos, como el proceso de desafuero, López Obrador logró llegar a la contienda electoral en solitario, ya que su supuesto rival en la elección interna de su partido, Cuauhtémoc Cárdenas, declaró que no intentaría contender por alguna candidatura. Inició su precampaña el 11 de agosto de 2005 con sus 50 compromisos básicos ante el pueblo de México. Durante su precampaña, misma que culminó el 10 de diciembre de 2005, visitó los 31 estados de la República y las 16 delegaciones del DF. López Obrador tomó protesta como candidato de la Coalición por el Bien de Todos y obtuvo su registro como candidato ante el Instituto Federal Electoral, comenzando su campaña en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más pobre del país. En esta elección sus rivales fueron Felipe Calderón Hinojosa por el Partido Acción Nacional, Roberto Madrazo Pintado por la Alianza por México, Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Roberto Campa Cifrián por el Partido Nueva Alianza. Campaña de miedo. Una campaña de miedo, centrada entre él y el candidato Felipe Calderón Hinojosa, aumentó su nivel de confrontación en los promocionales de televisión, causando conflictos en el seno del Instituto Federal Electoral donde se pidió la suspensión de los promocionales. Hubo polémicas por la censura de algunos de sus spots por el IFE, ya que este no permite la transmisión de estos, aunque cumplían con los lineamientos necesarios. En el mes de abril López Obrador se adelantaba como el favorito en las encuestas con el 38% de las preferencias frente al 34% de Felipe Calderón. Ese mismo mes, el Instituto Federal Electoral aprueba una campaña propagandística diseñada por el Partido Acción Nacional en la que a través de spots de radio y televisión se utiliza la frase, López Obrador, un peligro para México. Los anuncios en televisión iban acompañados de imágenes en donde se comparaba a López Obrador con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En junio de 2006,
la periodista Denise Maerker entrevistó a Felipe Calderón en el programa Punto de Partida. Al cuestionarle respecto a la campaña negativa contra López Obrador, Calderón respondió: ya sí ganó, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido, como haiga sido. Además de la campaña del Partido Acción Nacional, el Instituto Federal Electoral permitió la difusión de spots televisivos al Consejo Coordinador Empresarial en cuyos promocionales se decían frases como: defendamos lo que hemos logrado, apostarle a algo distinto es retroceder. Haciendo referencia a una probable victoria del candidato López Obrador. Mediante la campaña Ármate de Valor y Vota utilizaron la imagen de Hugo Chávez gritando la frase: socialismo o muerte, para después completar con la cita: en México no necesitas morir para definir tu futuro, solo vota. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios también lanzó algunos spots que significaron 130 millones de pesos en mensajes de televisión con tintes políticos, en donde advertían los riesgos a la democracia, que representaba no reconocer, eventualmente, un resultado electoral. Al respecto, analistas determinaron que al intervenir empresas particulares directamente en la campaña a favor de un candidato en especial y en contra de otro, cediendo espacios televisivos con fines políticos, se violaban las leyes electorales. Además de empresarios particulares, organizaciones registradas también influyeron en la campaña mediante spots de televisión, entre ellas destacan Sabritas, Jumex y Pepsi, quienes de acuerdo al IVOPE gastaron $16,496,800 pesos en propaganda indirecta en la que se utilizaron frases como tengo las manos limpias, que fue el eslogan de campaña de Felipe Calderón, o en el caso de Jumex diseñar una campaña de publicidad subliminal en la que utilizaban transiciones y tipografías idénticas a las usadas en los spots de Felipe Calderón. Víctor González Torres, en un inicio disputaba la candidatura del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, pero perdió frente a Patricia Mercado. Después de ello, decidió contender a la presidencia como candidato independiente, pidiéndole al electorado que escribiera su nombre en el recuadro en blanco que apareció en la parte inferior de la boleta electoral. Sin embargo, la postura mediática de González Torres se inclinó a compararse a sí mismo con Andrés Manuel López Obrador mediante spots televisivos en los que calificaba a su adversario como populista y radical. Todos los spots, tanto de particulares o los emitidos en la campaña de Víctor González Torres, fueron permitidos por el Instituto Federal Electoral. El politólogo Noam Chomsky, quien después se reuniría con López Obrador, ha subrayado la aplicabilidad de sus investigaciones sobre manipulación mediática en el contexto político de México. Chomsky ha señalado el papel del miedo, la confusión y la hipérbole en los intentos por influir en las decisiones del electorado mexicano. López Obrador insistió en una campaña basada en mítines populares, apoyado a su vez en las redes de promoción del voto a cargo de Manuel Camacho Solís. Confiando así en sus encuestas internas, decidió no participar en el primer debate de candidatos realizado en mayo. Aumentaría su presencia en los medios a través de promocionales de televisión y de entrevistas a las que se había negado, además de promover desde su campaña un programa de televisión, la otra versión en TV Azteca. Luego, participaría en el segundo debate, donde difundió datos sobre contratos de servicios que beneficiaban a empresas del cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, Diego Hildebrando Zavala, en Pemex y el IFE, provocando una discusión sobre la veracidad de las acusaciones. El 29 de junio de 2006 tendría su último acto de campaña en el Zócalo del Distrito Federal, en una masiva movilización. Controversia postelectoral. El 2 de julio de 2006, al concluir la votación, Luis Carlos Ugalde anunció que el conteo rápido no podía definir a un ganador. El 6 de julio, luego del conteo de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos era Felipe Calderón Hinojosa. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolvió las impugnaciones presentadas por los partidos y emitió un fallo definitivo sobre las elecciones a favor de Felipe Calderón Hinojosa, con lo que este pasó a ser presidente electo de México.
López Obrador y grupos afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general realizado el día de la elección, así como del conteo por actas llevado a cabo el 5 de julio, alegando la existencia de un fraude electoral. Así comenzó una campaña ante la opinión pública que solicitaba un segundo conteo de todos los votos en todas las casillas. El TEPIF resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal hecha por la CPBT, de abrir la totalidad de los paquetes electorales. El 9 de agosto comenzó el recuento parcial de los votos en 11.839 casillas, el 9% del total de paquetes electorales correspondientes a la elección para presidente de la República. Los resultados del conteo fueron congruentes con los preliminares y los aparecidos en actas. El margen de ventaja entre el candidato que obtuvo el mayor número de votos y el segundo lugar había sido de apenas 250.000 votos y, luego de la anulación de algunas casillas impugnadas por la CPBT, este margen se redujo a 230.000 votos. Con esta diferencia de votos a favor de Felipe Calderón Hinojosa, el tribunal decretó la validez de la elección. Antes de la anulación de algunas casillas ordenado por el TEPIF, como resultado del recuento del 9,2% del total de casillas de la elección, en los primeros días, la coalición informó que durante el recuento habían recuperado 112 votos a su favor, mientras que el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa, habrían perdido 14,140 votos, tan solo en ese recuento parcial sobre el 9,2%, así como que se habían recontado mucho menos paquetes electorales de los supuestos 11.839. Mientras que en el 96% de estas casillas se detectó que había votos de más o votos faltantes sin razón aparente. Sin embargo, el tribunal en su sentencia advirtió: el Consejo Coordinador Empresarial fue también apercibido debido a su campaña en medios en contra de López Obrador. López Obrador y los partidos que apoyaron su candidatura han señalado que hubo un fraude en las elecciones del 2 de julio de 2006. Sin embargo, los recursos de inconformidad presentados por la CPBT fueron desechados por el TEPIF, al considerar que las irregularidades que se presentaron no pudieron haber alterado el resultado de la elección, como asienta en su fallo final. El dictamen fue muy cuestionado por parte de los seguidores de López Obrador, bajo el argumento de que el número de casillas que presentaron irregularidades justificaba un nuevo conteo, dado el escaso margen de diferencia entre los votos que habría obtenido Calderón y López Obrador. Según una encuesta ordenada por el Instituto Federal Electoral a la empresa Parametría, más de la mitad de los mexicanos piensa que las elecciones fueron válidas, aunque casi una tercera parte cree que hubo algún tipo de fraude. Los partidos de la coalición tienen la convicción de que un recuento total pudo haber revertido el resultado. La ley electoral prevé que los materiales electorales sean incinerados cierto tiempo después del proceso electoral. Sin embargo, el mismo día del fallo del tribunal, López Obrador declaró que no permitiría la destrucción de las boletas electorales, como es mandato legal para el IFE, debido a que, en su interpretación, esta acción tendría como objeto de borrar las huellas del fraude del 2 de julio. El 5 de septiembre el Tribunal Electoral emitió un fallo inapelable en favor de Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, a pesar de las irregularidades presentadas y contempladas por este mismo organismo, con lo que Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en presidente electo de México. Ante la sentencia del tribunal, López Obrador y sus seguidores se mostraron inconformes y el Consejo Ciudadano de la Resistencia Civil convocó a una convención nacional democrática para protestar en contra y desconocer el fallo del tribunal. Durante 3 meses López Obrador y sus seguidores instalaron un campamento permanente, impidiendo el tránsito vehicular en su totalidad por la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, esto con la intención de presionar a las autoridades a llevar a cabo un recuento de los votos. El campamento fue cuestionado, pues el mismo López Obrador había promovido durante su gestión como jefe de gobierno el llamado Bando 13, en el que se prohibían las protestas que afectaran la movilidad vehicular en las principales vías de la ciudad. Además, el jefe de gobierno sustituto Alejandro Encinas fue criticado por la oposición por su presunta inacción para resolver el problema causado por este tipo de manifestación,
pues había expresado su apoyo al candidato presidencial. Al desconocer el resultado electoral y su ratificación por parte del tribunal, López Obrador declaró en un mitin de protesta que, al definir la estrategia a seguir, López Obrador precisó que lo primero será avanzar en la revolución de conciencia y de mentalidad que ya se inició con la resistencia civil pacífica. Hablo de revolución de conciencia porque todos nos quitaremos las telarañas que nos han metido en la cabeza, hasta el extremo de obligarnos a reconocer decisiones oprobiosas o instituciones que no merecen ningún respeto. Al no aceptar su derrota oficial, el movimiento encabezado por López Obrador habría de tomar cauces no institucionales. Sus seguidores lo proclamaron presidente legítimo el 16 de septiembre, y rindió protesta por ese cargo en un acto simbólico el 20 de noviembre de 2006. López Obrador y sus seguidores declararon su intención de sabotear la toma de protesta del presidente constitucional como lo marca la ley, el 1 de diciembre de 2006. Varios personajes importantes del PRD declararon que apoyarían a López Obrador para, no permitir la toma de posesión de Calderón. Cuauhtémoc Cárdenas se ha distanciado de López Obrador, debido a que consideró un error las acciones de castigo a la población emprendidas por López Obrador y sus simpatizantes, además de sostener que su propuesta, no es progresista. De igual forma, ha dicho, yo estoy muy objetivo, estoy muy claro quién va a tomar el poder y quién lo va a ejercer, refiriéndose a la futura toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, Ceferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, declaró con respecto a la toma de protesta de Calderón: vamos como invitados a un acto institucional, a una ceremonia que establece la propia Constitución. A la vez, este se negó a asistir al evento simbólico de López Obrador el 20 de noviembre. Al igual que Torreblanca, Lázaro Cárdenas Batel se negó a asistir al evento de López Obrador y declaró que asistiría a la toma de posesión del presidente electo. A pesar de todo esto, Calderón tomó protesta del cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre en medio de enfrentamientos a golpes y empujones entre los diputados. Formación política precontienda. Dentro de lo que Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios llamaron gobierno legítimo, elegido a mano alzada en el Zócalo por mayoría de sus seguidores en una congregación multitudinaria, se constituyó un equipo de trabajo o gabinete en la sombra como se acostumbra en los regímenes parlamentarios en países ricos. Los nombramientos de este gabinete, aunque carecen de validez jurídica o presupuestal, son simbólicos. En él participaron algunos ex colaboradores de la gestión de López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal, así como otros que todavía son funcionarios del gobierno capitalino, adquiriendo financiamiento por medio de donaciones de ciudadanos a una cuenta bancaria. Las personas que integran el grupo de colaboradores de López Obrador son: José Agustín Ortiz Pinchetti, Secretaría de Relaciones Políticas, Secretaría de Relaciones Internacionales; Bernardo Bátiz, Secretaría de Justicia y Seguridad; Octavio Romero Ourapisa, Secretaría de la Honestidad y Austeridad Republicana; Mario Alberto Di Castanzo Armenta, Secretaría de la Hacienda Pública; Luis Linares, Secretaría de Desarrollo Económico y Ecología; Claudia Sheinbaum, Secretaría de Patrimonio Nacional; Berta Luján Uranga, Secretaría del Trabajo; Marta Elvia Pérez Bejarano, Secretaría para el Estado de Bienestar; Raquel Sosa Elízaga, Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura; Asa Cristina Laurel, Secretaría de Salud; Laura Itzel Castillo, Asentamientos Humanos y Vivienda. A diferencia de los regímenes parlamentarios, donde el gabinete de sombra ejerce influencia a través de su labor legislativa, en este caso no existe una vía institucional en la ley mexicana para que estas personas puedan influir en el proceso decisorio del Estado, salvo por los mecanismos y libertades de participación ciudadana consagrados en la Constitución. Recorrió el país y retomó agendas como la fiscal, la ecológica y de derechos humanos junto con sus colaboradores. El 2 de julio de 2007 presentó el libro La mafia nos robó la presidencia, sobre su campaña y la elección presidencial. Proclamación de la presidencia legítima. El 20 de noviembre de 2006,
los simpatizantes de López Obrador lo proclamaron presidente legítimo, en una concentración en el Zócalo en la Ciudad de México, aunque no se realizó ninguna encuesta formal. La acción fue planeada en otra manifestación, la Convención Nacional Democrática, en la que los partidarios le dieron la denominación. En la convención, López Obrador pidió el establecimiento de un gobierno y gabinete. Abogó por la abolición o reforma de varias instituciones, argumentando que están deterioradas y corruptas, solicitando cambios en la Constitución para garantizar orientar las políticas públicas a un enfoque social. Después de que partidarios lo proclamaran como presidente legítimo de México, López Obrador creó un gabinete de denuncia con el fin de contrarrestar las políticas del presidente Felipe Calderón. Reacciones. Influencia en las elecciones del PRD. Ocupación del Congreso. Actividad política entre 2008 y 2011. Acusaciones contra funcionarios. El 24 de febrero de 2008, Andrés Manuel López Obrador acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de tráfico de influencias beneficiando empresas de su familia con contratos otorgados por Pemex cuando se desempeñaba como asesor y subsecuente subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía en 2003 y 2004, entregando lo que consideran son pruebas de estos contratos a los coordinadores parlamentarios de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista. El 29 de febrero, Mouriño rechazó tales acusaciones, asegurando que pondrá a disposición de las autoridades toda la información que les sea requerida, aduciendo que dichos contratos fueron celebrados en plena legalidad, calificando además como inmorales y dolosas las acusaciones realizadas por López Obrador y señalando que no debatirá con sus detractores. El 11 de marzo de 2008 decidió responder a las acusaciones. El 10 de marzo de 2008 Andrés Manuel López Obrador y el partido Convergencia dieron a conocer 2 contratos más, los cuales denunciaron mostrarían que la empresa familiar de Mouriño fue beneficiada por el tráfico de influencias. Sin embargo, ningún partido o personaje que ha hecho estas denuncias presentó denuncia formal de los hechos imputados a Mouriño, solo estando en análisis la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Debido a ello, el 11 de marzo Mouriño envió a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, todos los documentos relativos a los contratos que firmó como representante legal de la empresa de su familia con Petróleos Mexicanos, iniciando estas 2 dependencias las investigaciones correspondientes. El 13 de marzo, la Cámara de Diputados integró la comisión investigadora del caso, de la que se negaron a formar parte diputados del PRD, PT y Convergencia al no estar de acuerdo con sus objetivos. Fue designado presidente de la comisión el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Antonio Xavier López Adame. El 13 de mayo dicha comisión presentó sus conclusiones, exonerando a Mouriño de haber cometido tráfico de influencias y establecimiento que se condujo en apego a derecho. Protestas contra la reforma petrolera. En 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió negociar su propuesta de reforma petrolera. El 10 de abril, legisladores del Frente Amplio Progresista tomaron las tribunas del Congreso, suspendiendo las sesiones en cada cámara. El 13 de abril de 2008, López Obrador estableció una campaña que autodenominó en defensa del petróleo, ante lo que denunció podría ser la posible privatización de la empresa paraestatal Pemex. Para ello convocó a sus simpatizantes a llevar a cabo un mitin frente al Congreso de la Unión, entre otras acciones en una asamblea general informativa en el Zócalo capitalino. Luego de las acusaciones vertidas sobre Mouriño y de lo que llamó probable privatización de Pemex, Calderón decidió presentar una reforma que evitara temas sustanciales como las asociaciones con empresas privadas para la exploración y explotación de crudo en aguas profundas. El 27 de julio, se llevó a cabo la llamada consulta energética por parte del PRD, en donde se formularon 2 preguntas. La consulta, según el reporte final de Manuel Camacho Solís, tuvo una participación de 967.848 personas que, sumados a los realizados en la capital del país, hacen un total de 1.793.876 ciudadanos.
En la primera pregunta, 901.588 estuvieron en contra, mientras que 51.726 estuvieron a favor, 14.534 votos fueron anulados. En segunda pregunta, 874.517 ciudadanos votaron por el no y 69.881 por el sí, en tanto que se anularon 14.543 votos. El 30 de julio, Marcelo Ebrard entregó al presidente del Senado, el panista Santiago Cril, los resultados de la consulta petrolera. El 23 de octubre el Senado aprobó por mayoría la reforma petrolera, misma que abría a Pemex a la iniciativa privada, le otorgaba autonomía presupuestal y promovía una política de Estado en materia de hidrocarburos. El 1 de diciembre de 2013 llama a acercar pacíficamente el Senado, en previsión de los inicios de la discusión de la reforma energética. Un día después sufre un infarto al miocardio, por lo cual fue internado de urgencia en el Hospital Médica Sur, grave pero estable y fuera de peligro. Candidato a la presidencia en 2012. El 25 de julio de 2010 en un discurso en el Zócalo, anunció su participación en las elecciones presidenciales de 2012. Antes de que el Frente Amplio Progresista realizara el proceso de selección interna, López Obrador en entrevista para un periódico La Jornada afirmó: "No pretendemos fundar un partido, buscaremos uno que nos registre de acuerdo a nuestros principios". Señaló que por el momento no hablará acerca de su candidatura para evitar acusaciones anticipadas de campaña. El 11 de marzo de 2012, en el Teatro Metropolitan, tomó posesión como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de México en el proceso electoral del 1 de julio, uno de los partidos que conforman el movimiento progresista. En las elecciones de 2006, de nuevo se reportó sobre la censura spots que cumplían con los lineamientos emitidos por el IFE. El 31 de agosto de 2012, Andrés Manuel rechaza el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los recursos legales que presentó sobre posible fraude electoral en el proceso de elecciones el 1 de julio del 2012 al no aceptar como presidente electo a Enrique Peña Nieto. En conferencia de prensa que fue retransmitida por algunos medios, sentenció. Llamó a los partidarios y a los que se oponen para reunirse el 9 de septiembre y dialogar actividades. Durante esta asamblea en el Distrito Federal, anunció su separación de los partidos del movimiento progresista para comenzar la formación de un nuevo partido con Morena. Una vez concluida la elección, en la que terminó como segundo lugar, López Obrador se abocó en la defensa del sector energético. Realizando consultas, llamados y marchas a fin de convocar a la discusión de la reforma energética. Candidato a la presidencia en 2018. Desde febrero de 2015, Andrés Manuel López Obrador expresó sus intenciones de contender por tercera vez para la presidencia a través de Morena, el partido que fundó. En repetidas ocasiones afirmó que se trataría de su última postulación y que no sería, eternamente, candidato presidencial. En noviembre de 2017, presentó su proyecto alternativo de Nación 2018-2024, con la intención de ser candidato presidencial por tercera ocasión, en las elecciones federales de 2018. El 12 de diciembre se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como precandidato. En un principio se especuló sobre la posibilidad de un frente que agrupara a los partidos de izquierda, Morena, PRD, PT y MC. Sin embargo, López Obrador rechazó cualquier tipo de acuerdo por diferencias políticas. A finales de noviembre de 2017, los dirigentes de Morena y Partido Encuentro Social anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó: "Tenemos dos opciones, ir solos o con Morena". Al día siguiente el partido formalizó una coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social bajo el nombre Juntos Haremos Historia, siendo López Obrador precandidato de los tres partidos. El 14 de diciembre, en su primer acto de precampaña, Andrés Manuel presentó su propuesta de gabinete de Estado en caso de ganar la presidencia. Su proposición estaba integrada por 8 hombres y 8 mujeres,
entre ellos la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, el diplomático Héctor Vasconcelos, la académica Irma Heréndira Sandoval, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México Miguel Torruco Márquez y el exsecretario de Gobernación y Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma. Apoyos. El 9 de abril de 2017, León Larregui, fundador y vocalista de la banda Zoé, apoyó y firmó un acuerdo político que el tabasqueño hizo en un mitin en el Monumento a la Revolución para respaldar su plan de gobierno, además de apoyarlo en varias ocasiones vía Twitter. El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal ha apoyado y defendido en reiteradas ocasiones a Andrés Manuel. Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del PRD, le expresó su apoyo en un vídeo publicado en marzo. En abril, la Marina Mercante de la Armada de México también dio su apoyo, tras presentar un acuerdo firmado por elementos que sostenía que aportarían cerca de 3.200.000 votos. En Oaxaca, días después del primer debate, se creó el Frente Popular Progresista de Oaxaca, conformado por al menos 20.000 personas con el propósito de fungir como observadores y vigilar por lo menos el 50% de las casillas en dicho estado y que manifestó su apoyo a López Obrador. En mayo, se sumaron a su campaña los expresidentes del PAN Germán Martínez Cázares y Manuel Espino. A nivel internacional, en febrero el diputado francés y excandidato presidencial en Francia, Jean-Luc Mélenchon, fundador de la coalición partidista de izquierda Francia Insumisa, se reunió con el morenista previo al inicio de la campaña electoral e indicó que su victoria sería un gran cambio para México y toda América Latina. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo mencionó en una entrevista televisiva y aseguró que, creo que va a ganar porque México necesita un cambio con una persona buena, y alegando, le están presentando como un populista tipo Chávez. Fidel Castro, pero de eso nada, él quiere acabar con la corrupción y la desigualdad dentro de lo que pueda hacer, ese país no se merece lo que tiene hasta ahora. Miguel Ángel reiteró su apoyo vía Twitter en la veda electoral. El 3 de junio de 2018, el periódico francés Libération expresó que López Obrador era, el Bernie Sanders mexicano, cuya posición en las elecciones presidenciales se encontraba en plena ascensión y ventaja. El actor mexicano Joaquín Cosío ya había mostrado su apoyo varias veces al candidato y en enero publicó un vídeo donde lo expresó. Tras el segundo debate presidencial, la cantante y actriz Belinda mostró su apoyo a Andrés Manuel vía Twitter varias veces. En un mitin hecho en Nayarit, el actor mexicano Carlos Bonavides apoyó a López Obrador, además de protagonizar un spot electoral para Morena. En una entrevista, el periodista José Ramón Fernández dijo apoyar al plan de gobierno del candidato además de comentar de los ataques en su contra. El productor y periodista mexicano Epigmenio Ibarra, quien ha producido documentales sobre Andrés Manuel, reiteró su apoyo. Los hermanos actores Demián Bichir y Bruno Bichir apoyaron el plan de gobierno de López Obrador, ya que mencionaron que iba de acuerdo con sus ideologías políticas. El productor Héctor Bonilla, ex constituyente de Morena, desde 2012 a la fecha ha mostrado su apoyo al candidato. El actor y director mexicano Omar Fierro, además de Sergio Mayer y María Rojo, apoyan a Andrés Manuel, siendo algunos de los organizadores de campaña de Morena. El músico Lupe Esparza, integrante del grupo Bronco, presentó su apoyo al candidato a través de su partido político Morena. El actor y exdiputado Damián Alcázar ha presentado su apoyo a López Obrador diciendo que es el único que quiere un cambio verdadero y pidiendo a la gente que no venda su voto. Tras iniciar la veda electoral, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, apoyó al candidato en un tuit diciendo que su victoria reimpulsaría el proceso latinoamericano de integración que se encuentra aletargado por la derecha de varios países. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio su apoyo al tabasqueño, mencionando que sería un vendaval de frescura para Iberoamérica. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, también presentó su apoyo a Andrés Manuel, mencionando que su victoria no solo favorecería a México, sino a toda la región americana. El excandidato colombiano, Gustavo Petro,
dijo que un triunfo de López Obrador en México propiciaría el surgimiento de un nuevo progresismo latinoamericano. El candidato español, Pablo Iglesias, mostró su apoyo vía Twitter al candidato. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales dio su apoyo al tabasqueño argumentando que México necesita un cambio urgente. Críticas. En marzo, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, criticó la propuesta económica del candidato morenista al calificarla de proteccionista y cerrada. Semanas más tarde, el empresario Carlos Slim defendió el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, reprochó la propuesta de López Obrador de cancelarlo y afirmó que los candidatos no deberían meterse. En respuesta, el candidato se defendió diciendo que se destruirían patrimonios nacionales y que el terreno no era factible por los hundimientos que sufre y por el daño ambiental que podría ocasionar y que el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México cerraría por interferencia aérea. Sin embargo, el expresidente priista Enrique Ochoa, calificó sus afirmaciones de nueva ocurrencia absurda. El actor Diego Luna se expresó sobre una entrevista que Milenio le hizo al candidato, diciendo, es triste que el candidato de izquierda proponga poner a consulta ciudadana los derechos de la comunidad LGBT. López Obrador señaló que es dirigente de un movimiento amplio, incluyente, donde hay católicos, evangélicos, no creyentes, y que tiene que respetar las opiniones de todos. Además dijo que se respetaría la legalidad vigente. El escritor peruano Mario Vargas Llosa expresó en la presentación de un nuevo libro en abril que López Obrador representa una democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero, a lo que el candidato respondió diciendo que esa era su forma de pensar, y que, no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar. El escritor reiteró sus críticas en una conferencia en mayo y afirmó que la gestión López Obradorista podría empujar a México a un desastre, aunque, no a una catástrofe como Venezuela. Resultados electorales. Presidente de México. Transición y toma de protesta. El 8 de agosto de 2018, a las 1:24, Andrés Manuel López Obrador recibió, de manos de Janine M. Otalora Malasis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acredita como presidente electo de México. Ha desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018. La transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto de 2018 con la reunión entre el gabinete de Andrés Manuel y el gabinete en funciones de Enrique Peña Nieto, para discutir los trabajos de entrega y recepción de gobiernos. El 21 de agosto de 2018, López Obrador anunció los nombres de las personas que, a partir del 1 de diciembre de ese año, serían parte de la oficina de la Presidencia de la República. Después de ser declarado como el candidato ganador y más tarde como presidente electo, dio a conocer a la gente que conformaría la Administración Pública Federal Centralizada y los organismos paraestatales para el periodo 2018 a 2024. El 1 de diciembre de 2018, López Obrador se convirtió en presidente constitucional al acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir protesta frente al Congreso de la Unión. En la sesión moderada por Porfirio Muñoz Ledo, López Obrador rindió un discurso en el que criticó el modelo neoliberal en México, implementado desde 1982 por el entonces presidente Miguel de la Madrid. La ceremonia fue objeto de atención mediática y se convirtió en la más concurrida de la historia hasta entonces, en cuanto a representantes del extranjero se refiere, figurando entre los invitados 14 jefes de Estado y de Gobierno. Nicolás Maduro no acudió a la ceremonia de toma de posesión, luego de que un grupo de parlamentarios se pronunciara en su contra. Finalmente, y como cierre de la jornada, se llevó a cabo un evento de respaldo popular en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que representantes de 68 grupos indígenas le entregaron de manera simbólica el denominado bastón de mando, un acto inédito en la relación de las autoridades nativas y la Presidencia de la República. Para concluir el evento dio un discurso ante 150.000 asistentes.
Política interior y legislativa. Las políticas gubernamentales de López Obrador se encuentran enmarcadas en los tres ejes fundamentales planteados en su plataforma electoral: combate a la corrupción, generación de un estado de bienestar y pacificación del país. Para ello su administración comenzó la articulación de un marco legal que facilitara dichos fines. En su primer año de gobierno, haciendo prevalecer la singularidad legislativa de poseer la primera mayoría parlamentaria desde 1997 para un grupo político gobernante y los eventuales apoyos pactados con otras fuerzas políticas, consiguió la aprobación de 8 reformas a la Constitución y 59 a distintas leyes, códigos y reglamentos. Sobresalen, por su trascendencia, amplitud y polémica generada, las reformas a la Carta Magna sobre extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, la creación de la Guardia Nacional, la nueva reforma educativa, paridad de género en cargos públicos, el acotamiento al fuero del presidente de la República, el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, y la que establece el carácter vinculatorio de la consulta popular y la revocación de mandato. En cuanto a la legislación generada a partir del programa de gobierno, resaltaron por el impacto mediático causado la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Remuneración de Servidores Públicos, la prohibición de la condonación de impuestos, las reformas laborales en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva, la Ley de Administración Pública y la Ley de Austeridad Republicana para concretar la política de austeridad en el ejercicio del gasto de las dependencias, las reformas penales para clasificar la evasión de impuestos, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral como delitos graves, la creación o ampliación de facultades a distintas dependencias gubernamentales como la reaparición de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el nombre de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que entre sus nuevas funciones se encuentra administrar todo lo relativo al Servicio de Inteligencia del Estado mexicano, reemplazando al CISEN con el Centro Nacional de Inteligencia, el cambio de denominación de las Secretarías de Desarrollo Social y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la primera para llamarse Secretaría de Bienestar, y la segunda para simplificarse como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto para devolver al pueblo lo robado y el Banco del Bienestar. Educación. Leyes aprobadas y reformas. Política exterior. Estados Unidos. Latinoamérica. Asilo político de Evo Morales. Resto del mundo. Visitas al extranjero y recepciones en el país. Política social. La construcción de un estado de bienestar, de acuerdo al programa de gobierno, pasaba por la atención urgente de los grupos más vulnerables situados en condiciones de extrema pobreza, dadas las circunstancias en las que ésta había crecido durante el sexenio anterior. Por ello el diseño de los programas sociales del gobierno obradorista tenían como finalidad generar condiciones que facilitaran de manera igual, a los sectores en vulnerabilidad, el acceso a oportunidades de desarrollo, solventando primero los rezagos en materia de derechos sociales. Sin embargo, al inicio de su gobierno se presentaron diversas polémicas por los recortes o suspensiones a programas ya vigentes en un intento del gobierno por combatir el desvío de recursos, las licitaciones irregulares y los actos de corrupción que en el sexenio anterior habían involucrado estos mecanismos, teniendo como medida innovadora el entregar directamente los recursos a la población para desaparecer a los intermediarios. Durante su primer año de gobierno se pusieron en marcha el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción 2019, Programa de Mejoramiento Urbano y Tandas para el Bienestar. En el año 2020 se presentó un incremento sustancial de los recursos destinados al conjunto de programas sociales, pero además extendieron su base social, de tal manera que se alcanzó una cobertura del 70% de la población como beneficiaria de al menos uno de los esquemas de apoyo.
Sin embargo, estos tuvieron que adaptarse en el contexto de la pandemia de COVID-19, destacaron los adelantos bimestrales a las pensiones para adultos mayores, la continuidad de las becas a estudiantes de bajos recursos aún ante el parón escolar, así como la entrega de créditos a microempresarios, pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Este año concluye con un aumento del 15% al salario mínimo para 2021, que sumado a los incrementos en los dos primeros inicios de año con este gobierno representa proporcionalmente una recuperación del 60% en el poder adquisitivo del sueldo. Política económica. Las políticas económicas de López Obrador se desenvolvieron en medio de serias coyunturas internas y externas, así como problemas estructurales heredados de la anterior administración, todo ello condicionando la efectividad de sus planes y programas de desarrollo económico. Por un lado, la tensión internacional provocada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las políticas arancelarias de Donald Trump y la debilidad económica internacional que tenía en riesgo de recesión a varias economías del mundo. En tanto, en el escenario nacional, el desmesurado crecimiento de la deuda pública en el gobierno anterior, el rezago económico causado por la corrupción y la violencia de los sexenios pasados, y las confrontaciones de actores económicos con el presidente ocasionaron que el primer año de su gobierno quedara marcado por el crecimiento económico nulo. Sin embargo, se mantuvieron estables el resto de los principales indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo, los superávit en el gasto público y la balanza comercial, el consumo, la inflación y el tipo de cambio, además de cerrar el año con un plan de inversión pública-privada para reactivar la economía. También resultó significativo el sostener la disciplina fiscal y haber profundizado la política de austeridad que permitió ahorro en el gasto público y aumentar la recaudación, así como el mayor aumento proporcional al salario en más de 4 décadas y la firma definitiva del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. En el 2020, nuevamente, la estrategia económica se vio condicionada o limitada por las coyunturas internacionales, esta vez con mayor severidad, pues en el contexto de la pandemia de COVID-19 y luego del colapso del mercado de valores, se desataron la peor crisis económica de los últimos 100 años y una de las peores crisis financieras, provocando una súbita caída del Producto Interno Bruto del país, que en términos trimestrales alcanzó el menos 17% en el segundo periodo, aunque con una recuperación del 12.1%, inesperada situación que mejoró la expectativa de la caída del PIB anual, pasando la previsión más pesimista de 9,8% a -8.9%. No obstante, de la misma forma que el año anterior, lograron mantenerse estables diversas cifras macroeconómicas como la inflación y el tipo de cambio. También se presentó una significativa recuperación de los empleos perdidos al inicio de la pandemia y un mayor alcance de la recaudación fiscal gracias a la profesionalización del SAT, además de mantener sin crecimiento real la deuda pública y una disminución sustancial en el precio de los combustibles. Política de seguridad y justicia. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006, la plataforma de gobierno de López Obrador ya había propuesto desde la elección anterior de 2012, una estrategia que combatiera la criminalidad y el fenómeno de la violencia sin el enfoque belicista del entonces gobierno vigente de Calderón. El enfoque alternativo propuesto consistía en combatir las causas sociales del delito y los niveles de corrupción e impunidad que permitían la continuación del ciclo de violencia. Sin embargo, este último se acrecentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que se modificó la propuesta, ahora incluyendo la creación de un cuerpo de seguridad civil con formación militar para sustituir a la Policía Federal, cuya retórica sería la de pacificación del país y no la de guerra contra el crimen organizado, pero sin dejar de lado la orientación social del planteamiento original. De esta manera, y luego de diversas polémicas por su formación militar, el 26 de marzo de 2019 fue fundada la Guardia Nacional, que desplegaría inicialmente a 45.000 elementos provenientes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y su antecesora la Policía Federal. No obstante, la diversificación y fragmentación de los grupos delincuenciales, sucesos acelerados en la anterior administración,
supusieron en el primer año un golpe no previsto para la nueva estrategia, especialmente en un contexto de permeada corrupción en las instituciones locales, además de un escenario de dificultades económicas donde los proyectos sociales aún no podían incidir de inmediato en la correlación de desigualdad y crimen. Por todo ello, su primer año, en una cuestión consecuente de los últimos años de su antecesor, se convirtió en el más violento de las últimas décadas. Teniendo como principales coyunturas el combate al robo de combustible y los enfrentamientos en Culiacán a causa de la fallida captura del criminal Ovidio Guzmán López. Sin embargo, en el aspecto del combate a la corrupción y la impunidad, se mostraron avances consecuentes a las políticas de austeridad, la modificación del marco legal mencionado con anterioridad, la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y la intensa actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto permitió la detención y el inicio de investigaciones o juicios por corrupción a personajes como la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno anterior, Rosario Robles, el exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austín y el ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora. A ello se suma la incautación o bloqueo de bienes valuados en miles de millones de pesos vinculados a actos de delincuencia organizada o corrupción. Otro aspecto significativo fue la creación de una comisión de la verdad para reexaminar uno de los casos sin resolver más notorios del país, la desaparición forzada y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron secuestrados en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, después de ser atacados por narcotraficantes y policías. El organismo estaría encabezado por los padres de las víctimas. El 1 de julio de 2020, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero anunció que se acabó la verdad histórica, en alusión a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. También anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluido el jefe de la investigación de la PGR Tomás Cerón. Previamente el 29 de junio fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y quien según la FGR ordenó la desaparición de los 43 estudiantes. El 7 de julio fueron encontrados los restos de uno de los estudiantes, estos se hallaban en la barranca de Cúcula, a 800 metros de distancia del basurero donde según la versión anterior habían sido incinerados. En el año 2020 se presentaron ligeros avances en cuanto a seguridad pública, específicamente en delitos del fuero común, pero no así en los delitos de alto impacto, especialmente la extrema violencia que aún padecían múltiples zonas del país, aunque de manera más uniforme y concentrada ya en sitios específicos. Combate al robo de combustible. Infraestructura. Durante su primer año de gobierno se puso en marcha el Programa Nacional de Reconstrucción para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos de 2017, que gestionó recursos económicos a través de distintas dependencias para rehabilitar viviendas, escuelas, centros de salud, pequeños y medianos negocios, patrimonio histórico-cultural, infraestructura local y enseres domésticos, así como ampliar los estudios de riesgo y planificación para las zonas que aún permanecían sin evaluar. También se inició la construcción de caminos y carreteras comunitarias en Oaxaca. Al final del año se presentó un Plan Nacional de Infraestructura con inversión pública-privada, que incluye 147 proyectos especialmente en el área de las comunicaciones y los transportes. Sin embargo, los temas de infraestructura que estuvieron más presentes durante su primer año, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el inicio de obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea militar Nouna Santa Lucía, y la consulta popular para el Tren Maya. Cancelación del aeropuerto de Texcoco. Libros publicados. Los primeros pasos, Tabasco, 1810 a 1867. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. OCLC 21117234. Del esplendor a la sombra, la República restaurada, Tabasco 1867 a 1876. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. OCLC 48297841. Tabasco,
víctima de un fraude. Editorial Nuestro Tiempo. OCLC 24211602. Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. Editorial Grijalbo. OCLC 9066048879. Fobaproa, expediente abierto, reseña y archivo. Editorial Grijalbo. OCLC 6543411802. Un proyecto alternativo de nación, hacia un cambio verdadero. Editorial Grijalbo. ISBN 9685956979. OCLC 57696517. Contra el desafuero, mi defensa jurídica. Editorial Grijalbo. ISBN 9685957908. OCLC 2549066263. La mafia nos robó la presidencia. Editorial Grijalbo. ISBN 9789707802155. OCLC 8371222422. La gran tentación, el petróleo de México. Editorial Grijalbo. ISBN 9789708105651. OCLC 985693776. La mafia que se adueñó de México, y el 2012. Editorial Grijalbo. ISBN 9786073100694. OCLC 1056983816. No decir adiós a la esperanza. Editorial Grijalbo. ISBN 9786073113434. OCLC 9705411320. Neoporfirismo, hoy como ayer. Editorial Grijalbo. ISBN 9786073123129. OCLC 9105111725. El poder en el trópico. Editorial Planeta. ISBN 9786070728211. OCLC 9242811471. Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario o bandido. Editorial Planeta. ISBN 9786070733314. OCLC 957238506. 2018 La salida, decadencia y renacimiento de México. Editorial Planeta. ISBN 9786070738739. OCLC 1089190475. Oye, Trump. Editorial Planeta. ISBN 9786070742644. OCLC 1240313287. Hacia una economía moral. Editorial Planeta. ISBN 9786070765360. OCLC 1134609905. A la mitad del camino. Editorial Planeta. ISBN 9786070780950. OCLC 1268112273.